Приятели, добре дошли, o como en español decimos, amigos, bienvenidos. El día de hoy les hago este video porque mucha gente me ha preguntado: Alexander, ¿podrías hacer un video enseñando búlgaro, enseñando cirílico? Y me di a la tarea, amigos, de explicarles menos de 15 minutos el cirílico y verán lo fácil que es aprenderlo. Así que, приятели, si les interesa esto, quédense conmigo. Comencemos con los datos interesantes, los datos históricos del cirílico para que sea mucho más fácil que ustedes lo puedan aprender. El cirílico data del siglo IX, cuando comienza con su propio estudio y su propio desenvolvimiento en las lenguas eslavas. Y ustedes aquí se preguntarán quiénes son los esclavos o los eslavos. Es muy diferente, amigos. Los pueblos eslavos provienen de una cultura indoeuropea, así como los latinos. Simplemente ellos adoptaron diferentes costumbres, diferentes idiomas y en este caso adoptaron el cirílico. Debo recalcar que no todas las naciones, en este caso consideradas eslavas, aceptaron en este caso al cirílico. ¿Quién usa el cirílico? Tan solo 330 millones de personas en el mundo, que es bastante, приятели, los usan. En este caso, estos símbolos, estas letras y el cirílico. Y ustedes dirán en este momento, ¿quiénes son? Pues tan solo todos los rusos, los bielorrusos, los ucranianos, los kazajos, los macedonios, los búlgaros y algunas partes, amigos, de Serbia. El resto de las poblaciones eslavas, como República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, han adoptado de cierta manera el latín, incluidos los polacos, amigos. Nosotros tenemos un chiste bastante local entre las personas que usamos el cirílico y aquellas naciones que no han adoptado al cirílico, y es que ellos se complican demasiado la pronunciación, incluidos los polacos. Tan solo vean el nombre de las playeras, y esto, amigos, es porque el latín no tiene esta parte fonética que sí la posee en este caso el cirílico. Preguntarán por qué estas naciones no lo usan, y es que, amigos, para el siglo XIV la Gran Rusia, el gran imperio ruso, empezó con reformas en educación en Europa, imagínense, desde el siglo XIV, y es por eso que Rusia se conoce sobre todo con el abecedario cirílico. Aunque ustedes deben de saber que el origen del cirílico es en mi Bulgaria y partió hacia el norte, hacia Rusia. Pero fue precisamente esta reforma en el siglo XIV que hace que muchas otras naciones que veían a Rusia como enemigo, como el invasor, pues prefirieran adoptar el latín para sentirse separados. Caso, amigos, claro de Polonia, que en la guerra mundial, precisamente en la Segunda Guerra Mundial, tanto los nazis como los rusos la invadieron, y pues el resentimiento de los polacos se ve con nombres demasiado difíciles. Yo creo que Lewandowski es uno de los más fáciles de pronunciar, pero la gran mayoría no. Aunque si pudiésemos traducir esos nombres al cirílico, sería bastante fácil poder aprenderlo. Así que pasemos al número 2, amigos. Sin más, vamos a darle, porque el cirílico es bastante fácil, y lo digo porque tiene mucho origen en el latín. Amigos, en este momento les pido muchísima atención, concentración. Vayan siguiendo las letras porque les voy a enseñar a pronunciarlas. No me voy a parar porque mi objetivo es que se den cuenta de una diferencia abismal que nos separa el cirílico del latín. Así que comencemos, pongan muchísima atención, oídos bastante atentos, y el abecedario cirílico búlgaro comienza así: A, B, V, G, D, E, J, Z, I, y kratko, K,
L, M, N, O, P, R, S, T, U, F, H, C, Ç, Ş, Şt, Ergulam, Ermak, Yu, Ya. Amigos, ustedes dirán salud, nazdrave, después de haber dicho esto, pero aquí les va la diferencia. Si ustedes repiten esa parte, amigos, vean mi boca. Prácticamente no tuve gesticulación alguna. A diferencia de que si yo dijera el abecedario latín A, B, C, D, E, una de las diferencias es no existe gesticulación. Número 2, amigos, no existe la letra E agregada a los sonidos. No digo B, no digo C, no digo D, G o no digo H, amigos. Esto es una característica única del cirílico y es que los sonidos, amigos, son propios. Cada letra tiene un sonido claro, corto y único, amigos. Si ustedes no se esfuerzan en lo mínimo en hacer sonidos únicos, y ustedes dirán, es que para ti es bastante fácil, ¿cómo? Fíjense y dense cuenta cómo en el español cuando decimos de, pues agregamos un sonido de más, que es el E. O cuando decimos Sprite en vez de Sprite, porque le tratamos de agregar otro sonido de más. Esto es bastante importante para ustedes, amigos, empiecen a mejorar. Y ustedes dirán, bueno, es que yo quiero aprenderlo, pero aún no sé cómo identificarlos. Ahí les van los tips, amigos, para que ustedes después de este tip fonético, para que no cometan este error con la pronunciación, detecten que en realidad no es tan difícil ubicar estos símbolos, estas letras y podamos aprenderlos. Pues en este punto, amigos, les pido que rapidísimo vuelvan a ver el abecedario cirílico. Les doy 5 segundos para que ustedes tomen nota de cuáles son las letras parecidas al latín. 5, 4, 3, 2, 1. Y en este momento dirán, Alexander, espérate, fue demasiado rápido, ni siquiera me di cuenta, pero les voy a ayudar. Porque lo importante, amigos, no es identificarlos, sino saber pronunciarlos. Tenemos de los 30 o de las 30 letras, tenemos 12 letras que son idénticas al latín, amigos. Son 12 que son las siguientes. Es la A, la V, la E, K, M, O, T, G, N, R, S y U. Y ustedes en este momento dirán, bueno, ¿cuáles son? Es la A, la B, la E, la K, la M, la O, la T, la X, la N, la P, la C y la Y, amigos. Se las pronuncié en búlgaro porque de ahí hay que hacer 2 separaciones. Yo les llamo las amigas o priateli, son aquellas letras que son sonidos iguales al español, y las no amigas, aquellas que pareciera que son ese sonido, pero que realmente cambiaron. De las 12, amigos, tenemos 8 letras que son priateli y tenemos 4 que son nepriateli. Las 8, amigos, tenemos a la A, tenemos a la B, a la E, a la K, la M, la O, la T y la X. En el otro lado, amigos, las nepriateli, tenemos la H, la P, en este caso la C y la Y. Y esto, amigos, vamos a comenzar por las no amigas, porque la H es N. Facilito, es la N, ¿ok? La P no es P, es R. ¿Qué característica que le suena? A R. La C, amigos, no es C, en sí es S, y es más como una S. De hecho, la C latina, pues como casa no existe. Casa la escribiríamos con la K, Sara la escribiríamos con la C. Y después tenemos la Y,
pero esta Y nosotros no le llamamos Y, le llamamos como U. U. Si ustedes ven una Y, es una U. Así que sigamos con los 18 caracteres que son los restantes para que nosotros comencemos a conocer el cirílico. La última parte se hace con los labios, sin gesticular, como dato interesante, y es la parte de los símbolos de las letras raras. Y la primera es después de la A, si ustedes ven, es una B. Esa se hace con los labios. Después tenemos la V, labios, dientes. Entonces, si ustedes quieren decir, por ejemplo, banco, la dirán con esta letra, la siguiente de la A, y es con los labios. Prosigamos, después viene una L invertida. Esta L invertida o este apostrofito raro es la G. Nosotros no decimos G, es G. Después, amigos, tenemos una casita rara, es nuestra D. Después tenemos este tripié y es la J. Después, el 3 es Z. La N invertida es I. La siguiente la llamamos como I kratko o un I corto. Eso es lo interesante de eso, amigos. Después tenemos una casita con una colita. Esa va a ser nuestra L. ¿Se fijaron? No hubo una gesticulación, no agregué una E. Es una simple L. Pi o la casita es P. P. Nuestra P de Pepe. Esa es la Fi. Es la F, que es un circulito con una raya en medio, es F. Rara, muy lineal, con una colita, esa es nuestra T. Este 4 raro que tenemos es Ch. Y tiene un sonido Sh. La misma letra, pero con una colita, es la combinación SHT y es la ST. La de mi apellido, amigos, ST. Las siguientes dos, amigos, ya casi por acabar, son difíciles, pero hay que tener cuidado. Háganle más caso a la que tiene colita y es como si te golpearan, es un seco Un palito conectado con una bolita, ese es U. Es como una Y-I-U, U. Y la R invertida, amigos, es la Ya. Amigos, los reto a que ustedes rapidísimo dejen comentarios como práctica, porque así le he enseñado a muchos amigos, a muchos estudiantes a primero escribir en español las cosas que ustedes quieren decir, pero usando el cirílico. Es decir, que si ustedes quieren escribir amigos, pues no lo escribirían así, lo escribirían de la siguiente manera. Y amigos, hemos llegado al final. Les doy un tip que les va a servir muchísimo, y es que dejen sus comentarios o todo lo que quieran referente a esto, tratando de practicar el cirílico. En pocas palabras, no en búlgaro, sino en español, lo que quieran escribir, pero usando el cirílico. Así me voy a dar cuenta si sí les sirvió, si sí les ayudó. Yo voy a prometer que los voy a corregir si en alguna cuestión no fue, porque en realidad la mejor práctica es haciéndolo. Priateli, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, porque se vienen muchísimas cosas, sobre todo de esta lengua, bulgarski jezik, que tanto a mí me gusta compartir. No olviden dejar sus comentarios, porque es su tarea. Mal de aquel que no lo haga, no importa si está bien o está mal, lo que cuenta es la intención. Y do следващата, приятели. Nos vemos.